Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer una inmersión en uno de los puntos yo creo más fascinantes y a menudo mal interpretados del eneagrama. Sin duda. Vamos a hablar del eneatipo 4, el famoso individualista o el artista. Ujú. Pero la idea hoy es desmontar un poco el cliché, no quedarnos solo en la melancolía o en el drama, sino intentar entender de verdad qué hay dentro, cuál es esa arquitectura interna que les mueve a buscar su identidad sin descanso. Justo. Y para empezar, lanzó una pregunta que una de las fuentes plantea de forma muy directa y que me parece la clave de todo. A ver, ¿Cómo puede ser que una persona del eneatipo 4, que desde fuera la podemos ver como súper intensa, no se reconozca para nada en la etiqueta de dramática? es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque nos obliga a cambiar el foco por completo. Totalmente. La respuesta, según apuntan los análisis, es que para el 4 esa intensidad no es una performance, no es algo añadido, es su estado base. Ah, O sea, su experiencia interna no la viven como drama, la viven como autenticidad. Para ellos, sentir con esa profundidad es la única manera de ser genuinos. o sea que lo que desde fuera vemos como una montaña rusa, para ellos es el suelo que pisan cada día. Exacto. Su normalidad es la intensidad para el resto. Claro. Por eso cuando alguien les dice, ¡qué dramático eres! o «estás exagerando», no lo sienten como una opinión sin más. Lo viven como una invalidación total, como si les dijeran, «oye, lo que sientes no es real». Que para alguien tan anclado en su mundo interior, tiene que ser un ataque directo. A la línea de flotación. Las fuentes hablan de su realidad fenomenológica. O sea, no es que elijan subir el volumen de las emociones, es que viven en ese volumen. Y hay otro detalle en los textos que me parece crucial. Es esa aparente ausencia de un observador interno cuando la emoción está en su pico. Sí. No parece que haya una vocecita diciendo, «me estaré pasando». Simplemente se fusionan con lo que sienten. Exacto, no hay esa distancia metacognitiva, como dices, en caliente. La emoción y el yo son lo mismo en ese momento. Ya. Y esto, claro, conecta directamente con su herida fundamental. Esa sensación constante de que algo esencial me falta, el famoso vacío del 4. Ese es. Entonces, la intensidad emocional no es un fin en sí mismo. Es el vehículo que usan para buscar la plenitud, para intentar llenar ese hueco. Entiendo. Por eso no es una exageración, es la expresión más honesta que tienen de la profundidad de su carencia. La palabra drama, además, lo trivializa todo y les puede tocar la herida de la vergüenza, de sentirse defectuosos por sentir tanto. Entendido. Si tu motor es sentir que te falta una pieza, todo lo que sientas sobre esa búsqueda va a ser trascendental, no una tontería. Justo. Si esa intensidad es su estado natural, me pregunto, ¿qué alimenta esa maquinaria sin parar? ¿Qué hay en el núcleo, sus miedos más profundos? Pues mira, aquí las fuentes son unánimes. El miedo que lo origina todo, la raíz, es el miedo a la insignificancia. Uf, El pavor a no tener una identidad propia, a ser uno más del montón, a descubrir que no hay nada único o especial en ti, es el miedo a ser una fotocopia. claro. Si tu mayor miedo es ser ordinario, necesitas sentir las cosas de una forma única y profunda para demostrarte a ti mismo que no lo eres. Es un mecanismo de autoafirmación, totalmente, y de ese miedo tan grande se derivan los otros dos. A ver, Por un lado, el miedo al abandono emocional, que nace de esa idea de ser tan diferente que nadie va a poder entenderte o quererte de verdad. mm, Y por otro, el miedo a ser ordinario, que es como la versión de bolsillo del miedo a la insignificancia. Les aterra la idea de tener una vida normal, gustos comunes. y en la otra cara de la moneda, el deseo que nace de todo esto es, pues, ser único, pero no de una forma artificial. No, es ser único siendo ellos mismos. Buscan encontrar esa identidad singular, poder expresarla y, sobre todo, que alguien por fin la vea y la entienda, en toda su profundidad. Ahí está la tensión que lo mueve todo entonces. Ahí está. El miedo a ser común es el combustible que alimenta sin parar el deseo de ser especial. Es un motor que no se apaga nunca y que explica su fijación por la estética, la originalidad, por buscar significado en todo. Huyen de lo superficial como de la peste. Vale, si ese motor del que hablas está siempre a toda máquina, me imagino que lleva a comportamientos que, vistos desde fuera, son, bueno, difíciles de entender. Sí, bastante. Las fuentes hablan, por ejemplo, del anhelo de lo inalcanzable.
Suena muy poético, pero en el día a día tiene que ser agotador. Agotador y una fuente de sufrimiento autoinducido, la verdad. Consiste en idealizar personas, situaciones que están, por definición, fuera de su alcance. El amor imposible, la vida en otra ciudad. Eso es. El problema es que lo inalcanzable es perfecto, porque no lo puedes tocar. En cuanto algo o alguien se vuelve real, accesible, pues se vuelve un perfecto, y la decepción es casi inevitable. Y esto me lleva a otro concepto que se asocia al 4, la envidia. Pero los textos matizan mucho que es una envidia muy particular. Sí, este punto es clave. No es la envidia de quiero lo que tú tienes. Es mucho más sutil. ¿Cómo es entonces? Es una comparación constante que siempre acaba igual. Los demás parecen tener algo que a mí me falta para ser feliz. Ellos tienen el manual de instrucciones y a mí me vino la caja sin él. Es un sentimiento de carencia mirando al otro. Exacto. Y aquí viene la gran paradoja que describe uno de los textos. Venga. Si por fin consiguen eso que envidiaban, el objeto de deseo pierde todo su valor. Es increíble. O sea que el valor de algo está solo en su ausencia. En cuanto lo tiene, se vuelve ordinario. Has dado en el clavo. Una de las fuentes usa el ejemplo de la silla del otro. No quiere la silla porque sea mejor, la quiere porque es la del otro. ¿Y si se la dan? En ese momento ya no es la silla anhelada. Ahora es mi silla. Y seguro que hay otra mejor por ahí. El anhelo es más adictivo que conseguirlo. Esto es súper revelador. Y hay un ejemplo muy del día a día en las fuentes que lo ilustra a la perfección. El por qué a veces tardan tanto en contestar un mensaje. Es buenísimo. Desde fuera, lo primero que piensas es ¿no le intereso? O ¿me está ignorando? Cuando la realidad, según explican, es justo la contraria. Les importas demasiado, tanto que les paraliza. No es desinterés, es un exceso de autoobservación. Exacto. Antes de contestar, se preguntan, ¿qué imagen va a dar esta respuesta? ¿Sonará muy simple o demasiado intenso? ¿Refleja quién soy de verdad? Es un casting de palabras. Es una trampa perfecta. La misma herramienta que usan para ser auténticos es la que les hace parecer distantes, una fuente de frustración enorme y de profecías autocumplidas, porque este ciclo refuerza su zona de confort, que es la creencia de nadie me entiende de verdad. Y eso les lleva a rechazar soluciones, ¿no? A veces sí, si alguien les da una solución sencilla a su sufrimiento, pueden sentir que se está menospreciando la profundidad de su problema. Resolverlo significaría renunciar a esa identidad construida en la carencia, y eso puede dar más miedo que el propio sufrimiento. Vale, pero las fuentes insisten mucho en que no hay un único molde para el 4. Hablemos de los subtipos, porque parece que el instinto dominante lo cambia todo. Lo cambia por completo. El instinto lo tiñe todo. Si quieres, empezamos por el que una de las fuentes llama muy bien el antieneatipo. El 4 conservación. Ese es el que menos encaja en el estereotipo. En vez de mostrar su sufrimiento, lo interioriza y se enfoca en el sacrificio, en la resistencia. Es un 4 que ha aprendido a aguantar. ¿Un artista estoico, por así decirlo? Me gusta esa definición. Canaliza su intensidad hacia la resistencia. No verás grandes lamentos, sino una tenacidad silenciosa para lidiar con su carencia a través del esfuerzo. Vale, y el 4 social. Este sí que parece encajar más en la imagen que tenemos. El 4 social es el arquetipo del artista romántico. Aquí sí hay más lamento, más melancolía, un sufrimiento que se comparte y se hace visible. Pero, ¿con qué fin? La clave es que usa esa sensación de carencia como un vehículo para conectar. Su sufrimiento no es para aislarse, sino para atraer, para seducir. Es quien, en una reunión, diría, me siento un poco fuera de lugar aquí. No como queja, sino como una invitación a conectar a un nivel más profundo. Busca empatía a través de su vulnerabilidad. Justo. Y nos queda el tercero, el transmisor o sexual. Y las fuentes dicen algo que me ha dejado perplejo, que a menudo se le confunde con un eneatipo 8. Sí, eso es un cambio de registro total, de la aparente fragilidad a la exigencia. ¿Cómo funciona? Es que es pura intensidad. El más volcánico de los tres. Puede amar y odiar con una fuerza arrolladora. ¿Y lo del 8? La confusión viene de su energía de exigencia, de su atrevimiento. Pero la motivación es diferente. El 8 exige desde la fuerza, para controlar. El 4 transmisor exige desde un sentimiento de me corresponde. Ah.
Su narrativa no es tanto me falta algo, sino me han quitado algo que era mío. Es como un rey destronado que reclama su trono. Siente que merece esa conexión especial y la exige con pasión. Por eso dicen que es el más romántico de todo el eneagrama. Es fascinante. El mismo núcleo puede manifestarse como aguante, como lamento seductor o como exigencia apasionada. Y por si fuera poco, están las alas, el 3 y el 5. Que le dan el matiz final. Por un lado, el 4 con ala 3, el aristócrata. Suena elegante. Lo es. Fusiona la búsqueda de singularidad del 4 con la preocupación por la imagen y el éxito del 3. Es más extrovertido, consciente de su estilo. Quiere ser único, pero también quiere que esa singularidad sea reconocida y aplaudida. Y en el otro extremo, el 4 con ala 5, el bohemio. El nombre ya lo dice todo. Completamente. Es el 4 más introvertido, más distante. La influencia del 5, el observador, le hace replegarse en su mundo interior. Su foco es crear su propia burbuja. Su singularidad no es para exhibirla. No, debe ser descubierta. Requiere que los demás hagan el esfuerzo de entrar en su mundo. Es menos social, más enigmático, su riqueza está oculta. O sea que podrías tener a un aristócrata 4 a la 3 brillando en una galería de arte y a un bohemio 4 a la 5, que es el artista que ni siquiera ha ido, porque la verdadera obra es su estudio. Es una analogía perfecta. Ambos buscan lo mismo, una identidad única, pero sus estrategias son diametralmente opuestas. Bueno, qué viaje, ¿eh? Desde entender por qué su intensidad no es drama, sino autenticidad, pasando por su miedo a la insignificancia, y terminando en este abanico de expresiones tan diferentes. Para cerrar, hay una imagen en una de las fuentes que a mí me parece, potentísima. A ver, Describe al 4 como un artista que hereda una paleta con los colores más ricos y profundos que te puedas imaginar. Pero en su lienzo, por muy lleno que esté, siempre hay un pequeño espacio en blanco. Y en lugar de celebrar la increíble riqueza de los colores que sí tiene, se obsesiona con ese minúsculo vacío. Y toda su obra, toda su vida, es un intento intenso de hacer que los demás vean y entiendan que ese vacío es, paradójicamente, lo que le hace especial y digno de ser amado. ¡Uf, qué imagen más poderosa! Captura a la perfección esa fijación en la carencia como fuente de identidad. Es como el creador que solo ve la única crítica negativa en un mar de elogios. Exacto. Ese espacio en blanco se vuelve más real que todo el lienzo. Y para quien nos escucha, creo que todo esto deja flotando una pregunta final, ¿no? Una pregunta sin respuesta fácil. Si toda la identidad del 4 está construida sobre esa percepción de que falta una pieza. ¿Qué ocurriría si un día la encuentra? Exacto. Si la carencia se resuelve de verdad. Sería una liberación, o en cierto modo, una aniquilación, la pérdida de la identidad que tanto ha costado construir. Se quedaría sin motor casi. Claro. Quizás, y esto ya es una reflexión, para el 4 la belleza no está en el destino, sino en el anhelo del viaje. Quizás la búsqueda es más importante que el hallazgo.